Voy a hablar sobre la función de la historiografía. La función de la historiografía es aquella que estudia críticamente la historia y sus fuentes de información. Es el registro escrito de la historia, la analiza, la interpreta y la reescribe. Es decir, se dedica a estudiar el ordenamiento de los acontecimientos en las narraciones históricas, analizando su estructura, lógica y sus vínculos de causa y efecto. También investiga el estilo de los textos históricos para evaluar si logran cumplir con sus objetivos persuasivos o informativos. Su objeto de estudio es la forma en la que se compone la narración histórica. En términos generales, la historiografía desarrolla tareas en dos territorios. Para investigar e interpretar las sociedades, los historiadores recurren a fuentes históricas, es decir, testimonios escritos o materiales, para poder reconstruir los acontecimientos históricos del lugar. Es importante distinguir la materia prima del trabajo de los historiadores, de los productos semi-elaborados o terminados, e incluso de fuentes terciarias. Una fuente primaria procede directamente de la época en la que se está investigando o, lo que es lo mismo, tienen que haber sido producidas paralela y contemporáneamente a los hechos. Son los testimonios de la primera mano, es decir, las leyes, los tratados, las memorias, etc. Una fuente secundaria se ha elaborado con posterioridad al periodo estudiado. Fuentes secundarias son los libros, artículos, mapas, etc., que reelaboraron la información obtenida con fuentes primarias. Igualmente es importante denotar la diferencia entre fuente y documento y el estudio de las fuentes documentales, su clasificación y prelación y tipología, escritas, orales o arqueológicas, su tratamiento, reunión, crítica y contraste, y el mantener el respeto a las fuentes. Fundamentalmente con su cita fiel, la originalidad del trabajo de los historiadores es un asunto delicado. Dicho todo esto, es lógico que una de las etapas más importantes de la práctica de esta disciplina sea la obtención y el tratamiento de las fuentes. Los historiadores se apoyan en los testimonios materiales o escritos para llevar a cabo sus investigaciones, que consisten en un estudio detallado de las fuentes históricas para poder entender los sucesos y contextos en el que los sitúan. No habría historia sin historiografía, es decir, lo que singulariza el fenómeno que llamamos historia es que consiste en un proceso de autoconciencia y de reflexión sobre sí mismo, y la historiografía es la forma más elaborada de esa conciencia. De otro modo, la conciencia viene determinada por el pasado y nuestro hacer en el presente. Depende de esa conciencia histórica y justamente a ese hacer con conciencia, ese hacer humano, a lo que se llama historia.